Bienvenida y bienvenido al podcast de Experience AI, el podcast donde exploramos cómo la inteligencia artificial está aterrizando en nuestra aula y también en nuestros centros. En el podcast de hoy vamos a mirar la IA desde otra perspectiva, no solo desde una herramienta puntual en el aula, sino como una apuesta estratégica del centro. Y para eso nos acompaña alguien que sabe muchísimo de este tema. Ella es Elia Revuelta, profesora de Biología y Geología y actualmente directora del Instituto Uribarri de Basauri, en Vizcaya. También os cuento un poquito más de ella porque tiene un currículum muy extenso e impresionante, ¿no? Y ha sido formadora y asesora educativa en centros de primaria, secundaria, también en entorno universitario y colaboradora en el Instituto de Evaluación del Gobierno Vasco en la redacción del nuevo marco de ciencias según la LOMLOE para todo el tema de las evaluaciones de diagnóstico de segundo y cuarto de la ESO. También ha sido coordinadora de ciencias de los decretos curriculares en secundaria y bachillerato también en Euskadi. Además, Elia ha trabajado como asesora de ciencia y tecnología del Berritze Gune Basauri Galdakao, asesora de equipo directivo y responsable TIC del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y miembro del equipo de evaluación de la CAP. Y por si fuera poco, Elia también es miembro del Tribunal Evaluador de Proyectos STEAM en el Ullar Ciencia Asoka. Así que, Elia, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Un placer de tenerte aquí. Y bueno, como te comenté, ¿no? Antes de entrar de lleno en hacer preguntas como más técnicas, ¿no? Y que nos cuentes, nos gusta empezar siempre con alguna preguntita un poco más ligera, ¿no? Un poco más como para romper el hielo de estos podcasts. Entonces, te quería hacer la siguiente pregunta, ¿vale? Y es, si tú pudieras programar a una inteligencia artificial para que resuelva solo un tipo de situación en el centro, ¿cuál sería? Bueno, pues bueno, a mí me gustaría un superasistente, no sé, invisible, súper eficiente, pero no sé si estoy soñando o estoy pensando en una IA, la verdad. Bueno, creo que sería algo que nos quitase tanta burocracia, ¿no? Y nos acercase más a lo personal, que pudiésemos tener el tiempo para disfrutar de coordinaciones, de compartir, de dedicarnos más a las personas, al alumnado. Creo que sería algo de eso. Totalmente. Bueno, como veis, Elia nos está recibiendo hasta en el propio centro educativo, ¿no? Entonces, ahora sí, después de esta preguntilla, nos gustaría un poco conocer cómo se puede liderar este cambio desde el propio centro, ¿no? Entonces, para empezar, nos gustaría que nos comentara un poco qué te llevó a ti y a tu equipo, ¿no? A considerar que era el momento de introducir la inteligencia artificial dentro del centro, ¿no? No sé si viste alguna necesidad desde la propia dirección o cómo surgió. Pues sí, vimos quizás una necesidad doble, ¿no? Por un lado, pues que la IA estaba ya en la vida cotidiana de todo nuestro alumnado y del profesorado, ¿no? Que las utilizaban de cualquier forma para buscar, aunque fuese una palabra y hubiese diccionarios, en redes sociales, en aplicaciones que usan en el día a día, sin ninguna instrucción previa, ¿no? Y luego veíamos que como centro educativo no nos podíamos quedar un poco al margen, ¿no? Porque tenemos un compromiso de formarles, ¿no? Decimos para el presente y para el futuro, que no sabemos cómo será, ¿no? Y creo que cometimos un error con la implantación o con el uso de los móviles, ¿no? Que en su día no se integraron como se debiese, se les dio un aparato sin más, sin ningún tipo de instrucción y, bueno, estamos pagando un poco, ¿no? El mal uso Consecuencias, sí. y las consecuencias de ello. Y entonces, bueno, pues en esta ocasión pues, pretendíamos hacerlo un poco mejor, ¿no? Y luego, por otro lado, pues desde la dirección también identificamos una oportunidad, pues que la IA no iba a ser solo una herramienta tecnológica, sino pues una ayuda a esa palanca pedagógica que siempre decimos, donde repensar cómo enseñamos
y cómo aprendemos, ¿no? Hasta ahora estábamos llevando a cabo llevábamos una forma tradicional de enseñar y de entender cómo el alumnado aprende, y la inteligencia artificial nos ha venido a poner encima de la mesa o a dar luz, que igual no lo estábamos haciendo también como queríamos, ¿no? Entonces, teníamos que pensar y reflexionar sobre las prácticas que estamos llevando a cabo y cómo responder ante los nuevos retos que tenemos delante, ¿no? Entonces, queríamos que el profesorado y el alumnado tuvieran la posibilidad de experimentar, ¿no? De reflexionar y de aprender juntos, porque es algo nuevo. Nosotros tenemos una pequeña alfabetización, pero no somos expertos ni pretendemos que todo el profesorado sea experto, no tendría sentido. Y bueno, pues un poquito eso, ¿no? Tener unos criterios pedagógicos, ¿no? De uso en el centro y de acompañar al alumnado pues, en esta alfabetización digital, ¿no? Y ética, que sobre todo ética, ¿no? Que tenemos que darle el nombre con mayúsculas, en torno a la inteligencia artificial y cómo hacerlo de una forma coherente con nuestro proyecto directivo y como nuestro proyecto como centro. Claro, y justo eso te quería preguntar, ¿no? Una vez que ya detectáis esa necesidad, que lo asentáis, ¿no? Que lo comunicáis, ¿no? De alguna forma y también veis esa necesidad compartida en el centro, ¿no? ¿Cómo se plantea estratégicamente esa integración, ¿no? Porque ¿cómo lográis que no sea una moda más, sino una parte del proyecto de centro? ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, pues con tu permiso nos vamos un poco atrás, ¿vale? Cuando yo estaba en la asesoría todavía no era directora del centro y tuvimos un boom que era la aparición de ChatGPT, ¿vale? Junto con eso dijimos, aquí viene algo, ¿no? Estábamos en un centro de innovación, nuevos currículos que nos hablaban de pensamiento computacional, y el profesorado, a ver, de la noche a la mañana llega una nueva ley y no estamos formados en muchas cosas, tenemos que ir formándonos conforme la marcha. Entonces, bueno, desde la asesoría contactamos con una entidad que pertenece a Fundación Telefónica, que es 42 Urduliz. Ellos, bueno, están muy al día de toda esta tecnología y nos propusieron una pequeña formación que en aquel momento creímos que lo más oportuno era para responsables TIC, para profesorado de informática, bueno, algunos de matemáticas que estaban muy al día con el pensamiento computacional, porque pensamos que era lo más adecuado. Hoy en día, mi opinión no es esta, pero lo hicimos así. Entonces recibimos una pequeña formación con algunas charlas de expertos y después, bueno, pequeños talleres de qué posibilidades teníamos para co-crear materiales, ¿vale? Y ahí empezó un poco todo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, yo dejé la asesoría, me volví al centro y seguíamos con ese de ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, pensamos que, bueno, la inteligencia artificial no requería de un protocolo nuevo en el centro, sino que teníamos un plan digital y dentro de nuestro plan digital del centro lo que teníamos que hacer es un apartado donde se recogiese qué protocolo de uso íbamos a hacer en IES Uribarri, en nuestro instituto, respecto a la inteligencia artificial. En ese protocolo de uso vimos la necesidad de, primero, seguir formando al profesorado, ¿vale? Para que pueda incorporarla de manera crítica y pedagógica en el aula, ¿vale? Y luego que tuviese una conexión, en nuestro caso, no con el proyecto educativo, que no lo tenemos, sino con el proyecto de dirección, ¿vale? Para que fuese, pues, bueno, un extra en el desarrollo de la competencia digital de alumnado y profesorado, que nos ayudase, porque habíamos entrado justo en un proceso de trabajos interdisciplinares, ¿no? En ámbitos globalizados. Necesitábamos crear materiales, entonces, ¿qué nos podía facilitar? Y luego en la evaluación competencial del alumno, ¿no? Cuidado, tema peleado. Y entonces, bueno, pues decidimos dar el primer impulso desde la dirección del centro. Estamos actualmente colaborando con la Universidad de Rovira y Virgili en un proyecto donde el equipo directivo analizamos qué herramientas, por ejemplo, nos pueden ayudar desde la dirección a llevar a cabo pues, nuestro proyecto pedagógico, a quitar burocracia. Y bueno, ahí es como pensamos fueron los primeros pasos que empezamos a dar.
Y escuchándote me surge también esto, ¿no? ¿Cómo se está viviendo, ¿no? Este proceso de integración de la inteligencia artificial también desde los distintos agentes del centro, ¿no? ¿Cómo está recibiendo esto el profesorado, el alumnado, las familias también? No sé si habéis recibido alguna información sobre esto también. Bueno, las familias fueron un poco reticentes, a decir verdad, ¿eh? De hecho, de las primeras veces que empezamos a ofrecer una pequeña formación, píldoras, no eran más, para el alumnado, era un poco reticente a ver qué se va a dar, con qué objetivo. Respecto al profesorado fue más fácil, porque bueno, tenemos un responsable TIC bueno, que es no solo un cacharrero, como se llama hasta ahora, ¿no? Sino que es un verdadero tecnopedagogo que nos ayuda, ¿no? Solo a decirnos la mejor manera de usar las herramientas, sino cómo llevarlas al aula, ¿no? Entonces, en ese caso nos fue más fácil. Luego tenemos también un responsable de innovación y entre los dos hacen un tándem, bueno, buenísimo. Y entonces, bueno, pues nos ayudan, ¿no? Ya hay un proceso de trasteo, de decir qué es lo que mejor nos conviene para cada cosa, porque eso es otra, han salido herramientas de IA como champiñones y claro, no tenemos el tiempo suficiente para, entonces, bueno, no hace falta saber muchas. Yo, ¿qué necesito? ¿Y en qué me puede ayudar? Con 2, 3 herramientas suficiente. Y siempre que sea, yo creo que hay un mensaje que es clave, siempre que sea un valor añadido. Si va a ser para hacer lo mismo que haces hasta ahora, no uses la IA. Claro, esto me recuerda, ¿no?, a lo que decía al principio, ¿no? Igual que cuando antes decíamos, usamos la tecnología, pero realmente pues no estamos cambiando, ¿no?, metodológicamente nada, sino como introduciendo en nuevas herramientas, pero que no aportan, ¿no?, a nivel pedagógico. Y me recuerda un poco igual, ¿no?, a esos procesos, pero ahora con la inteligencia artificial, como tú nos decías al principio. Y bueno, justo en esta línea, ¿no?, porque al final todo proceso de cambio, ¿no?, que también vive un centro, pues tiene sus luces y también tiene sus sombras, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contara un poco qué dificultades o qué resistencias os estáis encontrando a la hora también de impulsar la IA desde el centro, ¿no? Vale, sí. A ver, no todos son luces, eso es verdad. En el caso del profesorado, bueno, pues al principio, pues el miedo a algo nuevo y a salir un poco de la zona de confort. Nos cuesta muchísimo, ¿no? Y sí, esto sí ha sido un poco, entonces, bueno, por otra parte, había otro tipo de profesorado que, bueno, con curiosidad, pero con cautela, y otro tipo de profesorado que se atreve con todo. Entonces, bueno, teníamos esto, entonces aprovechamos un poco al profesorado este que se atreve con todo, que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto, porque creo que muchas veces pretendemos que el 100% del profesorado acepte los cambios y a veces es, bueno, pues muy bueno tener un grupo motor que empieza, ¿no? Y después, pues la gente se va uniendo, sobre todo cuando ve necesidad y ve lo que le puede aportar. En nuestro caso, pues hicimos esto. Pues tenemos un grupo motor, una comisión de IA, ¿no?, que empezó pues un poco pues a revisar herramientas y recursos, a proponer formación y acompañamiento, ¿no? Nosotros estamos ahora como formación de centro al profesorado que quiere hace Experience AI, con lo cual, y tenemos un grupo que ya empezó el año pasado, otro grupo que se ha incorporado este año, y bueno, pues van viendo todas las posibilidades que hay y vamos haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Vamos definiendo orientaciones, a veces damos un poquito marcha atrás porque vemos esto que creíamos que funciona, no funciona, y bueno, pues así tenemos nuestro primer protocolo de uso de herramientas de IA en el centro. Pero sí, al principio, y luego el alumnado es el que más animó. El alumnado es el que más le gustaba la idea de poder trabajar con IA en el aula. De hecho, tenía pues una concepción de que así nos engañaban un poco. Pero bueno, lo han tomado como con más naturalidad y la verdad es que lo están valorando muy positivamente. Qué guay. Qué guay, qué guay. Pues ahora me gustaría, Elia, que nos pusiéramos un poco más visionarias y que nos compartieras un poco cómo ves tú el futuro de la IA en los centros educativos, ¿no? O cuál crees que va a ser su papel en los próximos años.
Vale, bueno, pues no sé si tengo una bola para decir un poco, pero bueno, creo que va a ser, el proceso va a ser cada vez más, o sea, la integración en el aula va a ser más relevante y mayor, ¿no? Eh, pero también quiero añadir que no nos va a sustituir, o sea, para nada. El profesorado va a estar ahí. De hecho, más que nunca, creo que debemos reivindicar nuestro papel como docentes, como pedagogos y como acompañantes del proceso de aprendizaje del alumnado, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a aportar en los próximos años, creo que la IA nos va a ayudar a personalizar mucho más la educación, a adaptar contenidos, a no empezar de una hoja en blanco, que es a veces lo que nos da un poco de vértigo, ¿no? A ayudarnos a diseñar esos materiales que cada vez tenemos alumnado más diverso y debe ser más diverso el material que se prepara. Entonces, a todos los procesos repetitivos, ¿no? Y burocráticos que muchas veces, pues, y a liberar tiempo, pues como decía un poco al principio, ¿no? Pues para acompañar, para motivar, para guiar el aprendizaje, para escuchar, para compartir con nuestros compañeros y con nuestros alumnos, para desarrollar competencias digitales, para hacerles ver qué hay detrás de la IA, para fomentar pensamiento crítico, ético, y bueno, pues todos estos valores que hoy en día necesitamos como sociedad, ¿no? Totalmente. Bueno, Elia, está siendo un placer escucharte y muchas gracias también por contarnos cómo lo habéis realizado de vuestro instituto, ¿no? Y cómo estáis siendo pues esa palanca de cambio. Y antes de despedirte, me gustaría hacerte una última pregunta, porque seguramente luego este podcast pues, nos estén escuchando desde la dirección de otros centros o incluso también de claustros de profesorado, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Que quieren emprender este proceso de integración también en sus centros. Entonces, me gustaría que nos contara pues, algunas recomendaciones, ¿no? ¿Qué primeros pasos les podría recomendar si quieren empezar a introducir la IA como proyecto de centro? Unos Pues consejillos. yo creo que la formación es la base, ¿vale? Una alfabetización mínima es básica, sobre todo para todos aquellos, sobre todo para qué no puedes hacer con la IA. Creo que es un buen empiece, ¿no? Entonces, una alfabetización mínima. Al profesorado, en mi caso, funcionó y creo que es al profesorado que lo quiera. Querer obligar al profesorado a hacer una formación que creo que no, al final no es efectivo y tampoco es bueno, no todo como he dicho antes, no todo el profesorado tiene que utilizar la IA, ¿no? Y luego quitar un poco el bulo son los de informática, esto corresponde a los de tecnología, a los que dan digitalización. Les animaría a que hicieran el curso de Express AI porque van a ver todos los recursos que tienen en un TIC y que pueden adaptar a cualquier materia para que vean las posibilidades que hay. Entonces, yo creo eso, una alfabetización mínima en IA, sobre todo con los aspectos éticos y de protección de alumnado y profesorado, de datos personales que debemos tener en cuenta. Y después, pues bueno, establecer un grupito motor que cuando la rueda empiece a funcionar va a arrastrar al resto del profesorado y todos los cambios y todo lo que quieran recogerlo en el plan digital del centro. Creo que eso serían los primeros pasos. Pues muchísimas gracias, Elia, por estas recomendaciones, ¿no? Y con esta pregunta, pues ya damos fin a este episodio de Bootcamp Experience AI. Y bueno, animaros, ¿no? Como dice Elia, si sois docentes, si estáis dentro de Experience AI, mostrar también todas las misiones que hay dentro a vuestros compañeros, a vuestro centro, al equipo directivo, ¿no? Y también pues empecéis a ver y a valorar, ¿no? Cómo podemos introducir pequeñas acciones que generen al final pues, un gran impacto en el centro, ¿no? Así que lo dicho, ha sido un placer, Elia, y nos escuchamos en el próximo episodio.
Muy bien, Gracias, buenas hasta tardes. pronto.